solamente está buenísima la cortina, no solamente está buenísima la cortina, te pido perdón por todas las cosas horribles que te pido perdón hoy. por todas las cosas horribles que te dije hoy. Me arrepiento de todo. Bueno, dicho esto, saludamos a Ana Eva López Buscairol. ¿Por qué le digo el nombre completo? Está bien, yo quiero chapear, ¿entendés? Está bien, que pero tu nombre quede. Me podés decir Ana. Te dicen más Ana. Si no es como muy... Ana Eva López Buscairol. Demasiado formal. largo el nombre, mamá. Está buenísimo igual, a mí me encanta porque es como, tiene un power ahí. ¿Cómo va? Gracias, bueno. Anita también te puedo decir. Sí, por supuesto. Ya estamos en confianza. Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá de nuevo, arrancando otra semana. Y bueno, nuevamente con la columna oriental. Quería seguir un poquito más con el tema del conflicto árabe-israelí que estuve hablando, Irán-Israel, que estuve hablando la semana pasada. Y bueno, quería retomarlo. ¿Cómo te vas sola? Las noticias te llevan solo a decir otro conflicto, ¿viste? Claro. Sí, es como que ya está muy instalado también. Sí. Pero bueno, la semana pasada hablábamos de este conflicto que se inició el 1 de abril con este ataque de Israel al consulado de iraní en Damasco, en la capital de Siria. Yo voy a hacer un vivo mientras tanto, Anita. Bueno, dale. Y lo voy a hacer por mi cuenta esta vez, porque recién lo hice en Distópica y nada que ver. Bueno, cuando tenés muchas cuentas en el Instagram pasa eso. Entonces, retomamos. Sí. Para quienes escucharon el miércoles pasado y se quedaron con las ganas, hoy estamos dándole continuidad. Pero bueno, para los que no escucharon también, quería... Un resumen. Sí, un resumencito pequeño. Bueno, en este ataque de Israel al consulado iraní, murieron 14 personas. Dentro de ellas había 2 generales de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos, bueno, Mohammad Reza Zahedi, que era un hombre muy clave en la región, en Irán, porque, bueno, era un militar de alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámica, y bueno, esto derivó en que Irán le mande una respuesta poco amigable, ¿no?, al territorio de Israel el 14 de abril, o sea, 13 días después, que consistió en un ataque con 300 drones, misiles, bueno, fue bastante importante, pero no causaron daños mayores porque, bueno, fueron interceptados y solo hubo algunos daños en una base militar israelí. Pero bueno, el hecho de esto es que es la primera vez, ¿no? O sea, este incidente representa la primera vez que Irán ataca directamente a Israel, lo cual, bueno, ahora vamos a eso. Pero el tema de esto, que la semana pasada no tuve la oportunidad de mencionarlo, fue que fue un ataque anunciado por parte de Israel, y el tiempo entre que se anunció el ataque y que se efectivizó esta ejecución, y por lo que decíamos de los pocos daños infligidos, le dieron como un carácter casi performativo a este ataque iraní, digamos, ¿no? O sea, fue una jugada totalmente anticipada, y la manera en la que se manejó Irán da indicios de que el gobierno persa no quiere una guerra abierta, ¿no? Pero bueno, hubo que dar una respuesta. No sabemos igual hasta qué punto Irán se va a mantener de esta manera, porque bueno, ¿qué pasó el viernes? O sea, esto fue lo que pasó la semana pasada cuando yo vine, pero este viernes 19 de abril, Israel le respondió a Irán también con un ataque anunciado en la zona de Isfahán, que es una zona re importante de Irán, porque es donde se encuentran bases militares y donde Irán tiene muchas cuestiones de energía, del tema nuclear. Sí, bases nucleares, ¿no? Bases nucleares. Y el tema es que es raro todo, ¿no? Porque no se conoce muy bien la información. Yo estuve buscando, investigando a ver qué podía encontrar, y bueno, se sabe poco. La verdad es como que están medio tapando todo, más si tenemos en cuenta que de un lado tenemos un gobierno, una autocracia, y del otro un gobierno ultranacionalista. Es muy difícil desde Argentina, ¿no?, desde este lado del mundo, poder realmente enterarnos qué está pasando, porque bueno, mismo del lado de Irán, están diciendo no pasó nada, no hubo ningún ataque, pero el tema es que fuentes de estadounidenses, bueno, reportaron que sí,
que hubo, o sea, que vieron un misil. Entonces, bueno, es todo como que hay información contradictoria y el hecho, de todas maneras, es de una magnitud baja, digamos, ¿no? Bien. Entonces, nada, el tema es que, bueno, este ataque, este supuesto ataque, se dio en esto que decían, cerca de instalaciones nucleares, o sea, re peligroso. Claro. Y lo extraño que yo pensaba, digo, ¿no? Que previo a este ataque del 19 de abril, que fue ahora, previo a eso y posterior al ataque del 14 de abril, el gobierno de los ayatolas, o sea, por parte iraní, habían dicho que si Tel Aviv, o sea, Israel los atacaba, iban a o sea, los iban a hacer pomada, digamos, iba a haber una represalia muy fuerte. Claro, sí. Y por parte de Israel también había aprobado planes de ataque y defensa, o sea, como que estaban ahí. Mostrándose los dientes, sí, ¿no? Sí, Claro. sí, como dos perros a punto de que se ataquen. pudra. Sí. Y luego de este incidente del viernes, que está ahí como todo medio raro, entonces hay distintas fuentes, distintos periodistas que dicen que, bueno, que quizá el problema no pase a mayores y que vuelvan a esta suerte de guerra subterránea de la que hablábamos la semana pasada, donde, bueno, cada uno se maneja en territorios de terceros y Claro. por terceros y no directo, o sea, no un enfrentamiento directo. Porque, bueno, como sabemos, el recrudecimiento de estas tensiones entre Irán e Israel volvieron, o sea, surgen se recrudece por el 7 de octubre de 2023 con todo lo que está pasando hoy entre Israel y Palestina. Entonces, bueno, está todo muy relacionado con eso y lo que tratábamos de explicar la semana pasada era, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? ¿De dónde viene este conflicto? ¿Por qué Israel e Irán son enemigos irreconciliables? ¿No? Como todas esas preguntas. ¿Qué va a pasar? Y este capítulo, digo yo, me gustaría hablar un poco de cuál es el papel o la conexión de los países de Latinoamérica con Irán, ¿no? Bueno, habíamos dicho así, Latinoamérica con Irán, me gusta. Sí, Latinoamérica, o sea, de Argentina medio que ya sabemos, ¿no? Después lo... Sí, de hecho hace un rato leí las noticias de un pedido a la Interpol para un funcionario iraní, justamente, que está involucrado con el atentado a la AMIA. Bueno, ahora iba a hablar un poco de eso. Bueno, es que lo digo ahora, básicamente los atentados de los 90 de la AMI y de la Embajada de Israel, bueno, ahora se está resolviendo jurídicamente, pero los acusados son de Hezbolá, que la semana pasada estuvimos hablando de Hezbolá y, Sí. bueno, contamos un poco acerca de la organización, que es una organización terrorista del Líbano, que tiene otras funciones más. No me gusta solo resumirlo a que es terrorista porque es reducir y eso no está bueno, pero Hezbolá está relacionado con esto. Pero bueno, a mí me gustaba hacer un poco foco en la idea de... esto, ¿no? De por qué, o sea, cómo es esta conexión que tenemos con Medio Oriente. Pero antes de pasar a ese tema, quería destacar algo importante también que tampoco pude mencionarlo la semana pasada y que tiene mucho que ver con esto de que si se va una guerra, ¿qué pasa? O sea, se va todo, estamos todos encima, no es que por estar lejos no nos va a pasar nada, no quiero ser alarmista, pero digo, hay que ser conscientes y digamos, lo que provocó las tensiones fuera, ¿no? Bueno, de que te mando un misil, te mando un dron, qué sé yo. Algo que es muy importante es el tema justamente del desarrollo del programa nuclear iraní, que en este siglo Irán avanzó muchísimo, sobre todo con el enriquecimiento de uranio, y parece poco probable que Irán actualmente tenga bombas nucleares, pero está muy cerca de conseguirlo. Y Israel obviamente no quiere eso, no le conviene, no quiere tener un enemigo de esas características, porque justamente Israel
o sea, para Israel, Irán es el país, o sea, la mayor amenaza que tiene Israel en este momento, en el mediano y corto plazo, porque, bueno, por una de las cosas es el programa nuclear que está desarrollando, ¿no? Porque además, pensemos, si se fueran a una guerra abierta, directa, hay muchas probabilidades de que se pueda detonar una bomba tranquilamente, aunque, digamos, los países que tienen bombas nucleares en general tienen este discurso de utilizar las bombas nucleares como disuasivas, claro. Y bueno, mirá, yo tengo esto, entonces no me toqué. Pero la verdad es que y a si uno de bombas nucleares no está bueno. Como, no. Por más que digan, no, pero las remanejamos, lo controlamos, de menor impacto. No, ¿sabés qué? No toques no toca botón. No, a uno se le ocurre levantarse una mañana y tocar el botón. Pará. Ahí está, gracias. Me encanta que te tengan así cortito, ¿eh? No, es que no lo había terminado. Y listo, volamos todos. Bueno, perdón, no quiero... Pero bueno, a lo que iba es que entonces, ¿por qué quería comentar esto, no? ¿Por qué Irán es tan importante en la zona de Medio Oriente y por qué Israel cree que es la mayor amenaza de la región, ¿no? ¿Qué pasa si se diera una guerra entre Israel e Irán? Bueno, lo primero es la posición geográfica de Irán. Que el país es un pasillo que que conecta lo que sería la península arábiga, o sea, todos los países árabes, lo que es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, con el lejano oriente, que se le dice, pero es una forma muy de decir que no me gusta. No estaría políticamente correcto decir así hoy, ¿no? No, claro. Pero bueno, sería, para decirlo mejor, es todos los stan, Kazajistán, Tayikistán, Pakistán, bueno, todos los stan, sería como Irán conecta esas dos partes. Y la costa sur de Irán tiene salida tanto al Golfo Pérsico como al Golfo de Omán, y lo más importante es que Irán maneja el Estrecho de Hormuz, que allí pasa el 20% del petróleo mundial que se produce, y o sea, que se produce en los países árabes, y también el gas, las reservas de gas, porque, bueno, todo eso, el 26% pasa por ahí del gas licuado del mundo. Entonces, si Irán quiere, bloquea el estrecho. Esto ya ha pasado en otros momentos, no con Irán específicamente, pero cuando fue la guerra la segunda o tercera guerra árabe-israelí en Egipto, que también bloqueó el estrecho y listo, no pasa más nadie. Entonces generan un bloqueo y eso hace que aumente el precio del petróleo y por tanto generan una crisis económica. Entonces, digo, en ese sentido, claro, Irán es muy importante. Es que cuando hablamos de economía global pasa eso. Tarde o temprano, más o menos, pero te afecta. Sí, el petróleo marca mucho el ritmo económico mundial, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos que justamente la reserva de recursos naturales que tiene Irán, porque es el que el que tiene la mayor reserva de petróleo, el tercero, después de Venezuela y Arabia Saudita, y tiene la segunda reserva, o sea, la segunda reserva más grande de gas después de Rusia. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Si se desata una guerra, existe este temor de que, bueno, Irán pueda cortar el suministro haciendo que suban los precios. Y bueno, de hecho, cuando sucedió el ataque del viernes, que te decía, el precio del petróleo subió un 1,8%. Entonces, se dispararon un poco los precios hasta que, bueno, se estabilizó la situación y se limitó y volvió como a estar estable el precio del petróleo. Después, por la demografía que tiene Irán, que son 88 millones de personas, de ciudadanos, con una población muy joven, y si existiera una guerra, habría también una crisis migratoria en la zona, ¿no? Y bueno, después, porque Irán también es la potencia regional en cuanto a que lidera el bloque musulmán chiita y conforman esto que ellos llaman el eje de la resistencia,
¿no? Con todos estos grupos proxies que se le dice que tienen en los diferentes países, como habíamos hablado, Hezbolá, pero los Houthis en Yemen y todo ese tema, ellos son los que lideran, además tienen influencia en Irak, tienen influencia en el Líbano, ¿no? Y bueno, y además Irán está del bloque Rusia-China, ¿no? Tiene buena relación con ellos. De hecho, he leído algunas cosas como de que Irán le vende armas a Rusia en la guerra con Ucrania. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos viendo todas... El TEG. El TEG, Claro, totalmente. Y bueno, y por supuesto el tema del programa nuclear, que si sucediera algo en ese sentido estaríamos como muy preocupados. Y bueno, por último, la cuestión de Latinoamérica con Irán. Porque bueno, hace casi más de 20 años, bueno, esto, las fuentes, digamos, son de un profesional que es una persona que es experta en el tema, que si bien yo hay cosas que no comparto ideológicamente, pero bueno, es una persona que es como la Labura más mucho, capa, claro. o sea, está en los lugares realmente donde se saben estas cuestiones, y bueno, fue profesor mío de la facultad, así que nada, lo conozco. Es una voz autorizada. Sí. Podés no estar de acuerdo, pero es una voz autorizada. Exacto. Claro. Bueno, él hace como un análisis de esta situación y bueno, dice que Irán tuvo la decisión de fortalecer los vínculos con América Latina, o sea, su presencia está hace ya casi más de 20 años en la región, y no, o sea, la puerta de entrada de Irán a América Latina fue Venezuela en un principio, pero que ahora no es solo Venezuela, sino que ha generado vínculos con todos los estados bolivarianos de Latinoamérica. Por eso es que el otro día tira Bullrich, esa que después terminó pidiendo disculpas, diciendo dónde había células terroristas en Bolivia, en Chile. Sí, está toda esa idea. De hecho, bueno, un poco la nota esta que yo te dio apuntaba a hablar de eso, lado, claro. pero no sé, viste, no quiero, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Claro, porque si no es lo que decimos muchas veces, hay presencia y los los estados, claro, se reduce en que todo es, no sé, todo es sionismo, Claro. todo es Hamás, ¿Viste? todo es Hezbollah, ¿no? No hay negros y blancos Claro. en este tema. Y de hecho, bueno, decían algo como de que, bueno, ahora pueden entrar por Bolivia, sacarse el pasaporte boliviano y venir a Argentina, ¿no? Estas células terroristas. No sé. No hay mucho La verdad, fundamento en claro, realidad, es no más hay- prejuicio o sí. conclusiones livianamente sacadas que algo... Que algo verdaderamente Claro. potente, con pruebas, ¿no? Me parece que no está bueno hablar en esos términos. Bueno, terminó pidiendo disculpas. Sí, bueno, igual Patricia mirá de quién estamos Bullrich. hablando, ¿no? Sí. O sea, la verdad. Pero bueno, entonces sigo con esto, ¿no? Entonces, bueno, y no solo de Irán tenemos presencia, sino que, bueno, también de países árabes del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, están cada vez más presentes en la región. Pero bueno, el acercamiento de Irán a nuestra región se dio mediante dos elementos importantes, que uno fue que países de América Latina formaban parte de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Claro. Ese fue el puntapié inicial. Y lo segundo es que el primer vínculo estrictamente no bilateral que Irán utilizó para acercarse a nuestra región fue el movimiento de países no alineados. Entonces, bueno, a partir de estos dos elementos se sentaron las bases para que el acercamiento de Irán a algunos países de la región. Y en los primeros años del siglo XXI, el principal país de la región al que Irán se acercó fue, como decía, Venezuela. Pero el tipo este decía, bueno, pero cuando se lo ve de cerca, ¿cómo es que Venezuela e Irán puedan tener un acercamiento, ¿no? Teniendo, o sea, siendo tan diferentes, ¿no? Irán un sistema teocrático, Venezuela una república, o sea, ¿cómo puede ser? Y bueno, y él lo que decía es que, bueno, lo que une a estos dos países es el profundo sentimiento anti-Estados Unidos, Claro. anti-Israel, que bueno, que hizo que encuentren algo en común. Claro. Y a su vez, porque esto a Irán también le servía
en dos cuestiones. La primera, a nivel de política doméstica, como se dice, que a medida que comenzaba un aislamiento de Irán en el sistema internacional, sobre todo a partir del año 2005-2006, cuando comenzaron las primeras sanciones por el programa nuclear iraní, a Irán le servía demostrar que había vínculos, o sea, que el país tenía vínculos en otras partes del mundo y que no todo eran puertas que se le cerraban, digamos. Y en el segundo aspecto, esta cosa de que Irán conceptualiza a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, el poder acercarse a nuestra región tenía ese objetivo también, ¿no? Me acerco a lo proxy de mi otro enemigo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta cuestión que decía, países no alineados, OPEP, el sistema, mostrar que tenía amigos en el sistema internacional y estar en este lugar que históricamente fue el patio trasero de Estados Unidos, fueron estos incentivos que llevaron a Irán a acercarse a la región. Pero bueno, hay una cuestión, este analista decía que de todas maneras en el caso de Argentina, históricamente o sea, Argentina históricamente tuvo un vínculo más fuerte con Israel que con Irán, y ahí viene esto de que decíamos, además si pensamos en los atentados que hubo en los 90, como que en el imaginario vamos a estar más cerca de Israel que de Irán, pero a su vez, bueno, hoy día tenemos un presidente que abiertamente está alineado con Israel. Claro, que lo que te termina pasando como ciudadana común de a pie, como le dicen, es que termina dándote temor, qué represalia, digamos, a quién haces enojar, o sea, terminás en el medio. Exacto. Porque se enoja uno o el otro y es una posición bastante difícil. Sí, no, totalmente, es un tema bastante complejo. Hay gente igual que dice, ¿a quién le importa Argentina en el mundo? Y que bla. Pero bueno, la verdad es que no se sabe. Este analista también decía que desde lo económico no vamos a perder nada, digamos. Pero bueno, el tema es el tema político, ¿no? A dónde nos estamos metiendo en lo político. Creo que esto igual ya es un modelo, un plan que se repite en los 90. Claro. Entonces no hay nada nuevo, me parece. No es algo nuevo. Así que bueno, ahí estamos. Hoy cerramos este tema. Este temita. La semana que viene estaremos ya por otros temas. Vamos a ver qué. Pero... pensé que nos iba a tirar ahí un anticipo. Y bueno, me quedé con ganas... guacha. Bueno, pero ¿te quedás por ahí o te vas para otros territorios? Bueno, me daban ganas de hablar de que ya que hoy se cumplen años del genocidio armenio, ir por ahí, pero bueno, también tenía ganas de ir por China, teniendo en cuenta que también, bueno, estamos por empezar en algún momento. Estamos esperando que se cubra, hay un cupo mínimo, que todavía hay lugar, si les interesa, es un seminario sobre pintura clásica china. Sí. Que va a dar la licenciada aquí presente, la licenciada Anita. Sí. Pero bueno. Bueno, podríamos, ¿por qué no? Algo como para que no sea todo tan tenso, ¿no? Que además está por vencer el swap con China, pero bueno, nosotros hablás de los mismos países, pero le damos otro enfoque, ¿no? Porque también está bueno primero enterarnos de otras cosas, porque si no esto de la misma construcción de los medios que ponen a ciertas culturas y países en lugares y lo reducen a eso, bueno, para mí siempre... como los idiomas, ¿no? Conocer los distintos aspectos de la cultura y de la historia de distintos lugares, a mí particularmente me despierta mucha curiosidad y me apasiona. Así que gracias por venir, Anita. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. 11 de la mañana, 27 minutos. Hasta aquí nuestro espacio de cultura oriental en general y hoy terminando lo que tiene que ver con el conflicto o uno de los conflictos en Medio Oriente con la licenciada en Estudios Orientales, Ana Eva López Buscairol. Pido la palabra, AZM Radio.